mitos y creencias populares. Ahora, en el Destapabocas, Guillermo Loca. Entre nosotros, por eso la música que están escuchando, por eso la iluminación que están viendo en YouTube y en la red de cables del interior. Y antes, les voy a decir que si están buscando una garantía de alquiler, les tengo un pique, porque ahora Fuserep y Surco se unen para dar una gran solución. Es una garantía de alquiler que se tramita 100% online de una forma simple y en 24 horas. Súper completa y a un costo accesible, tanto si sos arrendador o arrendatario. Pedí más información al 1974 o ingresá en fuserep.com.uy. Bienvenido, Lockhart. Muy buenos días, ¿cómo están? Guille, Contentísimo de estar acá. bienvenido. ¿Podés contar qué estabas haciendo en estas pasadas Eso les semanas? iba a decir. Bueno, yo vi que tuiteaste imágenes de una casa ideal para hacer un rodaje de terror. De hecho, estaban haciendo eso. Son esas que uno va por la ruta, por un camino rural y dice, ¡pa! ¡Qué buena casa para hacer una película de terror! Y esta era preciosa para eso. Película o fotos, pero generaba mucho misterio esa vivienda. Esa mansión que está en el medio de la nada, en la provincia de Buenos Aires. Ah, ¿estabas en Argentina? Estaba en Argentina, es el escenario perfecto. Es la típica mansión o castillo de una película de terror, que además tiene historias, algo que asustó a las 35 personas que fueron al lugar a filmar. Mirá. Era un equipo bastante grande. ¿Es una casa con dueños a los que ustedes les pidieron permiso para entrar a filmar? Pertenece a lo que es la provincia y nos autorizaron a... O sea que es del Estado. Es del Estado. Ajá. Es una casa que tiene una historia muy interesante, que está ligada a la muerte, porque la persona que la construye, que está varios años construyendo este castillo, que es una joya arquitectónica, el día de la inauguración, cuando se va a mudar, organiza una cena con todos los lujos, con invitados de gala, un banquete espectacular para mucha gente. Tiene pinta la verdad, cuando la ves, tiene pinta de haber sido muy lujosa hace 40, 50 años. 77 habitaciones, ¡Ay! para empezar. Gigante. Es gigante. Y bueno, como te digo, organiza una fiesta y todos asisten elegantemente vestidos, con comidas delicias que nadie podía probar porque la persona no escatimó a la hora de gastar. El tema es que el invitado no llegaba a la fiesta, se empiezan a correr muchos rumores. ¿Te dijeron en qué año fue eso? Sí, fue a fines del siglo XIX. Ah, 1890. mucho más vieja de lo que yo pensaba entonces. Y la persona no aparece y se enteran de que rumbo a ese castillo, el día que se mudaba, el día de esta fiesta, muere en un accidente y nunca llega. Los invitados se van confundidos, con algunos rumores de lo que había pasado, pero no estaban del todo seguros, porque no es como ahora que una noticia la podés confirmar. Entonces abandona el lugar y queda hasta la comida servida. Y así queda el lugar. Durante años queda con los restos de esa cena que nunca se llevó a cabo y ese dueño que nunca llegó a la casa. Y empiezan a circular las primeras historias de fantasmas. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es hoy el castillo. Años después pasa a mano del Estado, como decía Mariano, y lo que hacen es, bueno, utilicemos este lugar, vamos a hacer un internado, ¿no? para niños y adolescentes. Ay, Dios mío. El tema es que al poco tiempo, nadie sabe por qué, pero uno de los chicos que estaba ahí internado se vuelve loco y mata al director. Ahí mismo. Ahí mismo. Y a partir de ahí sí el lugar queda abandonado para siempre. Asociado a una tragedia. Asociado a una tragedia, la leyenda cuenta que A dos tragedias, ¿verdad? Claro, Sí, a Rivera. Y la leyenda cuenta que los fantasmas de estas personas que lo habitaron se manifiestan. Nos pasó en el rodaje, ahí pueden ver en imágenes que está destruido. O sea, Destruido, pero tiene unos jardines alrededor. es Divinos, tremendo. Es un lugar que hasta me encantaría que hicieran un hotel turístico o algo como para disfrutar de lo que son los alrededores. Una zona muy, muy hermosa, con un clima ideal, que es semicálido y no hay mucha humedad y hay unos paisajes increíbles, unos atardeceres. Dijiste que esto es provincia de Buenos Aires, pero ¿cerca de qué ciudad o de qué pueblo? Es cerca de Azul, que lo conocemos por la canción del comercial de una cerveza que canta de Azul de Cristian Castro. Sí, y había un tenista, yo lo asocio mucho a los deportistas de Argentina, había un tenista que era de Azul, que ahora no recuerdo. Sí, había un tenista de Azul. Creo que Federico Del Bonis es de Azul, me parece. Estoy casi seguro, sé que uno de los tenistas conocidos, porque además hay algunos deportistas que salieron de ahí. Se practica mucho deporte, es una ciudad de 60.000 habitantes que está sobre el arroyo Azul. Y bueno, este castillo está a
a unos 40 a 50 kilómetros, que en realidad para lo grande que es Argentina es como decir que está en las afueras. No hay señal, estuvimos todo un día sin señal. ¡Ay! Y saben que es lo peor, es que veíamos gente que había en los pisos superiores y era muy difícil, uno o dos subieron con mucho esfuerzo, pero no todos pudieron subir y de a ratos veías movimiento en los pisos más altos y te quedaba la duda, aparentemente la gente subió en determinado momento, pero después estuvo casi todo el tiempo vacío el lugar, porque aparte no nos dejaban entrar ni podíamos firmar mucho en algunos lugares del castillo porque está en peligro de derrumbe. Entonces era raro de golpe ver una silueta o por el rabillo del ojo una sombra que pasaba, había también palomas, murciélagos, cuando cayó el sol se convirtió en algo muy tétrico. Nosotros filmamos con la luz del día hasta el atardecer. Una vez que bajó el sol, realmente se empezaron a escuchar unos ruidos raros de animales. Después vamos arrancando. Y arrancamos todos. Nadie quería ser el último en abandonar el lugar, porque aparte, como te digo, no hay señal, se te llega a quedar el auto. Es eso que vemos en las películas de que a veces los protagonistas no les andan los teléfonos, no tienen señal. Bueno, ahí pasa. Y el lugar es tétrico. Te tengo una pregunta antes de pasar, que creo que va a ser después de la tanda, a una leyenda sorpresa. Sí, una leyenda sorpresa. Porque no se puede decir nada, ni anticipar nada, para que la gente no se ponga a investigar y a descubrir el final. Claro, que te vuela la cabeza. Con Google te la pueden pudrir. Si yo les digo el título o el nombre del protagonista, que seguramente, no lo voy a decir ahora, pero cuando empiece a contar la historia, algunos les pido que se aten las manos, que no empiecen a googlear, porque es una historia que justamente lo lindo es, o entre comillas interesante, no sé si es lindo, pero lo más interesante es el desenlace. Pero antes de pasar a eso quería hacerte una pregunta, porque vos dijiste, en este castillo, que fuiste a este castillo en las inmediaciones de Azul, en Argentina, vos dijiste, estaría de más que un día hagan un hotel. Pero vos, con toda la trayectoria que tenés, yendo a estos lugares donde pasan cosas, o donde pasaron cosas y están como cargados de una energía especial, ¿has notado que hay lugares que no se pueden reutilizar nunca más? ¿Por eso? Yo creo que en realidad a veces hasta le aporta. Hice un tour hace poco por los castillos de Escocia y en todos había fantasmas de gente que la habían decapitado. Bueno, en la Torre de Londres está el fantasma de Ana Bolena. Sí. Y no hay guía que no te hable sobre el tema. La clave ahí, si querés ahuyentar... No tiene por qué quedar abandonado entonces. Desde la absoluta ignorancia voy a decir que la clave para ahuyentar los espíritus debe ser derrumbar la casa y construir algo nuevo. Si vos tirás abajo esta casona, este castillo de Azul, y construís una casa de cero nueva, No, Mariano, no. A veces es la porque... No querés derrumbarla. O decís que no se van. No, porque no se van. Hay casos de construcciones que las derrumban, no solamente por eso, sino porque están en peligro que en este caso de colapso, sí. de colapso, ya es muy difícil, se caen las paredes, entonces es muy complicado reciclar estos lugares. Entonces ya por eso, yo creo que en estas situaciones está ligado al lugar, no tanto al espacio físico. No tanto a la construcción, decís. Quedaron, por ejemplo, muchas veces están vinculados a lo que es la tierra en sí. Si están vinculados a la tierra es otra cosa. Yo no sé por qué tiendo a vincularlos al edificio, a la construcción. Muchas veces se habla de que lo que purifica es el fuego. En muchos casos vemos que hay cosas que están malditas que las prenden fuego, pero puede ser un arma de doble filo. Yo creo que en el caso del castillo la muerte está ligada, pero no creo que son acontecimientos trágicos y que por ahí calzan dentro de lo que es lo cotidiano. Es una persona que por ahí se vuelve loca y mata a otra, o una persona que la muerte por ahí le evitó, se interpuso para que no llegara a habitar el lugar. Por ahí puede estar presente. No es un lugar, hay varios casos de lugares en los que se torturaba gente, se cometían atrocidades, que bueno, esos capaz que están más cargados de una energía más densa. Yo creo que este castillo es ideal ojalá puedan reciclarlo. Faltaban paredes, había lugares en los que no había escalera, entonces no sé hasta qué punto se puede recuperar. Y además, ¿era lo que estabas filmando? El juego de las 100 velas parte 2. La 1, se estrenó en post-pandemia. Esta es la primera que vos dirigís. No, la otra dirigí y escribí el guión con Mauro Croce, que es un escritor argentino. En esta solo participé de la dirección, que es un hilo conductor de
casi la mitad de la película, y después entran algunos cortometrajes que van, porque los protagonistas van contando historias, y los cortometrajes entran justamente como historias independientes. Y bueno, es la segunda edición, porque la primera se vendió a muchos países, hasta mercado asiático, africano. Impresionante. Yo la verdad que quedé sorprendido porque se estrenó acá en Uruguay y fue un éxito, pero que eso ya era demasiado, de ir a una sala de cine, después de ir toda la vida, mismo a colaborar en algunas avant premiere de estrenos internacionales, poder asistir a una película que fue filmada en Argentina, pero en la que tuve el gusto de participar, ya eso era un sueño. Después cuando me contaron que se vendió, bueno, en Asia, en Europa, en África, en México, en todos lados. Y ahora viene la 2, en pospandemia. Recuerden, salas de cine con un 30% del aforo, la gente con tapabocas. Eso fue la primera. Con miedo, y fue lo más visto de ese año. Impresionante. De ese año, porque la filmamos antes de la pandemia y ese año hubo pocos estrenos y, bueno, según los datos que nos llegaron, fue lo más visto. Y eso sirvió como para impulsar el proyecto a nivel internacional, cuando otros mercados veían que se había estrenado en un momento en el que no había muchos estrenos, que muchas grandes producciones se habían trancado. Bueno, fue como una oportunidad, dentro de lo malo, una buena oportunidad, y quedó el antecedente. Acá en Uruguay ya está confirmado en salas. Calculo que va a ser febrero-marzo el estreno. Los que quieran ver la primera parte, que como decías vos, se realizó pre-pandemia, pero bueno, se estrenó ahí fines de 2020, ¿dijiste? Sí, ¿O principios de se 2021? estrenó el 28 de octubre de 2020. Ahí va. ¿Cómo la pueden ver hoy? Hoy está en Amazon Prime disponible. En Amazon Prime, ok. En cine ya no estuvo bastante tiempo en cartelera, hasta que hubo una ola de los casos Omicron en diciembre y cerró nuevamente. Bueno, los complejos cerraron. Sí. Y ya una vez que abrieron se estrenó, se volvió como a reestrenar unos días por un tema de que no tuvo un cierre la película. Fue abrupto, es como que volvieron nuevamente a cerrar toda la sala, fuimos un paso hacia atrás. Y bueno, después de ahí las salas no cerraron más, y fue una buena noticia porque ahora el público está asistiendo en grandes cantidades. Sí, ahora sí. Así que, y sobre todo las películas de terror es impresionante lo que llaman al público. Todos van a quedar atentos entonces para el estreno de esta segunda parte. Nos mandan una pregunta y con esto, a ver, una posible respuesta, no sé si la vas a ubicar. Dice Quique, la casona de Agraciada, hoy un edificio. ¿Sigue el fantasma? Bueno, es una muy buena, saludos para Quique, es un buen ejemplo de lo que dijo Mariano. Esa es una mansión que veíamos en Agraciada frente a un conocido supermercado, que tiene una historia de un fantasma de una muchacha que desaparece y aparece. Para Agraciada, ¿y qué? Y Joaquín Pereira, si no me equivoco. No me acuerdo de la esquina, no la tengo, pero sé cuál es. Del otro lado tenés una seccional muy conocida de policía. Sí, ahí va. Y el supermercado es muy conocido. Si entra acá en este programa como sponsor, lo nombramos. Pero todo el mundo pasaba por Avenida Graciada, veía negocios, veía locales, las paradas de ómnibus, taxis, ómnibus. Una ciudad, es un movimiento muy, muy constante, y de golpe te topabas con esa casona cubierta de enredaderas que parecía un viaje en el tiempo, y vos decías, bueno, ¿y esto acá qué pasó? De tanta construcción moderna, edificios locales, y de golpe encontrarte con esa casa que ya tenía una entrada con unas rejas oxidadas, como dos hachas que coronaban la reja. Había una especie de... Me hacía acordar el cuento de Juanito y las habichuelas, ¿no? Ese que plantaba el árbol que crecía hasta el... Porque hay un árbol gigante. Claro, que incluso... Pero ¿ahora lo tiraron abajo y hicieron un edificio? Sí, pero conservaron la entrada, lo que son las rejas. Lamentablemente esa casa sí estaba en peligro, realmente le faltaban los pisos, se iba a venir abajo en cualquier momento. Y bueno, construyeron, como pasa con muchos, hay varias casas encantadas que fueron desapareciendo, y en su lugar hoy vemos edificios modernos. Este es un caso. Y el fantasma, de Mercedita, que es la chica que desaparece y luego aparece disimulada en una de las paredes. La había el marido supuestamente, porque el marido nunca aparece, abandona la casa, nadie sabe si va, supuestamente dicen que fue a Europa.
pero nunca más tampoco se supo del marido, con el que había una relación muy tensa porque habían sido acomodados por sus familias y ella en realidad estaba enamorada de otra persona. Lo cierto es que años después, cuando van a reformar la casa, picando una pared, aparece un cuerpo degollado, que es el de esta chica. Tremendo. Bueno, vamos a hacer la pausa, que es la última de hoy, y cuando regresamos, Bien la leyenda sorpresa. nos cuenta su leyenda. El Destapabocas. Tapabocas. 970 Universal. Amamos la radio, la radio, la radio. 970 Universal. El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex. Cada día cocinando juntos. El que ande con ganas de hacerse un parrillero, que levante la mano, que levante la mano. Necesitas un préstamo, te lo vamos a dar. Que levante la mano, préstamos en la mano. El préstamo que necesitas está en la mano. Levantala y llévate hoy 100.000 pesos en cuotas de 8.667. Comunicate por WhatsApp al 091-766-565 o entrando a www.enlamano.com.uy. Si hay algo que mantenemos en Dickens, es la preocupación por las personas y sus necesidades. Esa siempre fue nuestra esencia. Es por eso que este año les invitamos más que nunca a vivir Dickens, a ser parte de la experiencia de estudiar con nosotros. Visita nuestra web para más información, dickens.edu.uy. Disfruta lo mejor de H. Estañari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Estañari. Vinos de autor. Todo pronto. Hoy de VSUR nos llevamos más de lo que venimos a buscar. Escapa por la punta, gira, amaga, entra a la zona más caliente y la encuentra justo en el medio. ¡Uy, se engolosinaron los descuentos! ¡Llévala y están las ofertas de VSUR! Cerveza Imperial Cream Stout en lata de 473 centímetros cúbicos, 2 por 150 pesos. Tapas para empanadas La Especialista por 15 unidades, 113 pesos. Filets de merluza rebozados Mar del Este de 500 gramos, 265 pesos. ¡Una maravilla! En VSUR somos el sponsor de tu ahorro y nos ponemos en tu camiseta para llevarte los mejores precios. El País presenta la colección más esperada, canciones y audiocuentos de La Granja de Zenón. Disfrutá de las canciones de tus animales favoritos y escuchá las historias que cada personaje tiene para compartir. Zenón, Bartolito, Lola, Percherón y nuestros amigos favoritos de la granja te invitan a disfrutar de música, cuentos y mucha diversión. Colocá la figura sobre el parlante recargable y empezá a disfrutar. Al cambiar la figura, cambia el cuento y la canción. Este jueves y cada 15 días a solo 430 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Si sos socio FONASA y tu cédula termina en 8, en agosto cambiate a La Española, un sistema de atención convergente que incluye mutualista, emergencia móvil y servicio de acompañantes en un mismo lugar. Si sos socio FONASA, asociarse a La Española no tiene costo. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis y accedes a un sistema de videoconsulta que te permite contactar con un médico desde tu celular de forma inmediata, estés donde estés. Asociate en la sede más cercana. Entra en asociate.com o llamanos al 1921-1234 y venite a la Asociación Española. Promociones exclusivas con tarjeta de crédito, cobertura total de asistencia médica. Ahora en NetUI podés tener tu propio servidor privado en línea por mucho menos de lo que imaginás. Configuralo a medida de tus necesidades. Seguridad y privacidad. Acceso administrador. Ideal para alojar múltiples sitios web. Alojar aplicaciones en línea o páginas web de alto tráfico. Con Linux o con Windows, ármalo a tu medida en nuestra web www.netui.net y tenelo disponible en minutos. Solo NetUI te da más. www.netui.net.
Del centro al este, del este a la ciudad, bajando por Propios, subiendo de la Rambla o viniendo de Positos. Vos vas o venís. Nosotros te llenamos de energía en el lugar de siempre. Disfrutá de nuestra renovada tienda Spot y que a tu viaje no le falte nada. Rivera y Propios, la estación de servicio que más piensa en vos. El 0 kilómetro que buscás lo tenemos nosotros. Buceo Cars. Todas las líneas de las principales marcas. Buceo Cars, pegado a la estación Rivera y Propios. 970 Universal. El destapabocas. Tapabocas. Te comparto estos mensajes que nos acaban de llegar. Mercedita, creo que estaba ligada a la fría arena de la alta sociedad. Nos mandaron eso. Exacto. Bueno, Tai, nos está mandando más mensajes que tienen que ver con. Si quieren, un día hacemos esa mansión. Una edición especial sobre esa historia y además las cosas que pasan o que pasaban. Y por ahí sobre lo que me preguntabas, algún rumor que nos llegó de los nuevos vecinos de ese edificio flamante que fue estrenado hace no mucho tiempo. Qué bravo. ¿Puedes decir que la gente antes de mudarse tiene que mirarse todo Voces Anónimas por las dudas? Acabas de tocar hay un tema muy interesante que estás tocando, que a veces cuando compramos un inmueble nos fijamos que sea hermoso, que tenga buena entrada de luz, que esté bien ubicado, que sea cómodo, pero no investigamos o no vamos a fondo y repasamos su historia o averiguamos quiénes vivieron, qué hubo antes en ese lugar. Bueno, yo recuerdo una historia de un apartamento en Avenida Brasil y Chucarro que era pegado a la casa de mi abuela, donde vivió mi madre con sus hermanas de chicas, con mis abuelos, y después ahí durante mucho tiempo vivió mi primo, mis tías. Entonces en mi infancia era mi casa y mi segunda casa era la casa de mi abuela, Avenida Brasil y Chucarro. Vivimos toda la vida ahí, pero en el año 98 un vecino del cuarto piso, o sea, eran 2 apartamentos en el cuarto piso, el apartamento de al lado de ese edificio, que era un militar argentino retirado, se levanta un día de mañana, asesina a la esposa, asesina a su hija, mata a otro hijo y le fue a disparar a su tercer hijo. Y ese guacho se salvó, lo hirió pero se salvó y sobrevivió, y él se suicida en el living. O sea, cosa que en la casa de mi abuela, que vivían mis tías, sintieron los disparos, ¿no? Estamos hablando que salió en los noticieros, fue un caso, ocurrió en 98 en Positos, y seguramente si uno busca en Google debe estar ese. Una masacre. De Angelis el apellido de este hombre, que era el vecino de mis tías, que mató a su familia y luego se suicidó. Bueno, ese apartamento después estuvo años sin ocuparse, ¿no? No lograban ni alquilarlo ni venderlo, porque claro, la gente decía, le tenían que contar la historia. ¡Qué horror! Al próximo inquilino no le podían ocultar la historia trágica, que era muy reciente, ¿entendés? Entonces pasaron años en los que el apartamento estaba vacío, un apartamento que se cotizaba mucho, ¿no? En el corazón de Positos, hasta que un buen día, no sé si lo alquilaron o lo vendieron, y hoy ya vive gente ahí tranquilamente, pero durante mucho tiempo no se ocupó. Muy difícil. Conozco el caso, y sí, es lo que te decía, que a veces la gente tiene que averiguar un poco más sobre las historias, porque más allá de creer o no en estos temas, cuando hay algún suceso trágico, por ahí también la persona, si se entera después, el hecho de imaginarte que, en este living capaz que la persona se quitó la vida y acá estaba matando a un familiar y todo eso, también es una cruz que cargas. En este caso, varios espíritus puede haber, no uno solo. Y varios espíritus, y el hecho de saber que ahí tu mente capaz que proyecta la peor de las escenas, pues siempre nuestra imaginación va hacia el lado que más nos toca. Sí. Entonces, a veces es bueno, porque conocemos muchas historias similares de gente que se muda a un lugar que precioso, qué barato que está. Pasó en la película Amityville, que la venden $80,000 a una familia, y bueno, y había pasado lo mismo. Ronald DeFeo Jr., un norteamericano,
se vuelve loco. Hay quienes dicen que eran las voces de unas entidades indígenas que de un cementerio que había en ese mismo lugar. Le dicen que mate a lo que se le cruce y bueno, y mata a sus padres y a sus hermanos. Eran 6 hermanos. Y luego él se entrega y hasta el día de hoy está con cadena perpetua. Le dieron 150 años, 25 por cada muerte. Y él jura en la cárcel desde que no recuerda lo que pasó. Esto hizo que esa familia, los Lutz, que se mudan a este hogar de Amityville, que está ahí en Long Island, estén 28 días porque después no soportan más las manifestaciones sobrenaturales. Hay una película que fue un bestseller. No, es que me acuerdo que la película puede ser que arranque con un tipo todo ensangrentado caminando por la ruta y que dice, no sé por qué estoy ensangrentado, como que no sabía qué había hecho. Exacto. ¡Ay, qué horror! Y hay un remake, Entonces es el remake que yo vi. Que vi sí, el tráiler porque no me animo a ver la película. Fue un caso muy popular. Nos mandan acá, perdón, no te quería interrumpir. Dice, Mercedita, linda sería esa historia y la impunidad del poder. Sí, eso vamos a... Bueno, entonces vamos a ahondar más después. Están pidiendo Prado, entonces va a haber otra sección. Podríamos hacer una edición especial del Prado, que tenemos 3 o 4 lugares increíbles, con historias. ¿Ahora nos vamos a ir a un cementerio? Nos vamos a ir a un departamento mágico, que es Salto, para hablar de la historia de un hombre vasco-francés, Saturnino Ribes, que llega a Salto muchos años atrás, estoy hablando siglo también XIX, con una mano atrás, como dicen por ahí, y otra adelante. Lo único que traía era un violín y nada más. Él viene y la verdad que en aquellos tiempos venían como a hacer la América y viene sin dinero, sin familiares. Era músico. Y solo tocaba el violín, pero incluso ni siquiera puede desempeñarse como músico porque obviamente era una persona de clase baja, de pocos contactos, y consigue trabajo en un astillero. En aquellos tiempos los barcos, los vapores de la carrera eran muy populares. Hoy capaz que viajamos más en avión, pero en aquellos tiempos, no solamente por trabajo, sino por placer, la gente utilizaba los barcos. Y empieza a trabajar en un astillero y le empieza a ir bien. Él descubre que incluso era muy observador y era además muy perfeccionista. Él nota que hay cosas que se pueden hacer mejor y un día pide como empleado reunirse con el directorio de esta compañía dedicada a lo que eran los barcos y les marca, esto lo podemos mejorar, y no le dan importancia y él se enoja. Entonces, bueno, para aquellos tiempos que había ahorrado bastante dinero, él abre su propio astillero, empieza a competirle. Empieza a crecer y a hacer esas cosas bien que el directorio de la otra empresa no hacía. Claro. Entonces, no solo que le empieza a competir, sino que empieza a ganar en el mercado, a posicionarse como la empresa líder. Él construye 3 barcos, el Saturno, el Pingo y el otro Júpiter. 3. Que viajaban sobre todo, hacían viajes entre Montevideo en el Río de la Plata. Luego empieza él con los viajes ultramar, con barcos más grandes, pero empieza con esos 3. Y hace que quiebre la empresa para la que él trabajaba y queda como una empresa que ya era la empresa número 1 en Uruguay. Y ahí empieza a competir con viajes ultramar con las de Argentina. Y empieza a poner en aprietos a la Platense Company Limited, que era una empresa argentina que también se dedicaba a lo que eran los viajes en barco, los negocios. Y la empresa le ofrece un acuerdo, le dice, mirá, queremos que firmes con nosotros, arreglar un dinero, firmar un contrato para que nunca hagas un emprendimiento que no sea mayor al nuestro, o sea, que no sea igual al nuestro. Entonces él firma, estoy poniendo en situación de cómo crece Saturnino siendo una persona que llega sin dinero a lo que es. Que una empresa argentina le diga, bueno, vamos a hacer un arreglo para que vos no hagas algo igual a lo nuestro, ¿no? Te quedes en donde estás y no hagas algo igual. Y él firma, se compromete a no hacer un proyecto igual a la Platense Company Limited. Y cumple, ¿por qué no lo hace igual, sino que lo hace más grande? Y hace que quiebre y pasa a ser el patrón de los ríos. Vamos a repasar que es un tipo que hoy capaz que podemos manejarnos más rápido, con contactos, con reuniones. En aquellos tiempos era una persona que vino sin dinero, sin contactos. Tenía empuje. Tenía empuje. Y bueno, pasa a ser multimillonario. Los astilleros de él en la parte del Cerro Salteño daban trabajo a más de 1.000 personas, 1.000 familias. Perdón, más de 500 familias. Él había
construyó una escuela para la gente de la zona, de sus trabajadores, había merendero, había trabajo para muchísima gente en la época de prosperidad de Salto, y además, tenía hasta una banda de jazz, que era la banda del astillero, que él también ahí se da el gusto de vincular a la música con su trabajo. Todo iba de maravillas hasta que se enferman por una nefritis aguda y la gente se preocupa porque dicen, bueno, ¿ahora qué pasa si este hombre muere? Porque aparte era un caso muy grave y la verdad que el panorama no era muy alentador y que estaba esa duda. Pero Saturnino se había comprometido a dejarle a la gente, a todas las familias, su emprendimiento para que siguieran adelante. En sus momentos de agonía pasa algo extraño. Él yacía en su cama, aparentemente, según el médico personal, eran horas, le quedaban horas de vida, y de la nada manda a llamar a un escribano y a sus 4 hombres de confianza, su mano derecha, como diríamos hoy. Era raro porque era una de las 2 casas en las que había energía eléctrica en aquellos tiempos, y sin embargo, en el cuarto lo que iluminaba la habitación era un farol. Un candil que la luz era muy débil, aparentemente porque al enfermo le molestaba la luz. Y bueno, él, según trascendió en su momento, llama a última hora a sus hombres de confianza y un escribano porque va a cambiar el testamento. Y va a pasar todo lo que es su patrimonio, no va a ser como le comentó a la gente, que en un principio sí estaba redactado el testimonio de esa manera, que se le iba a dejar a la gente. Va a cambiar el testamento para dejárselo, o casualidad, a esos 4 hombres de confianza. Cuando se enteran algunos de los empleados, empieza a circular el rumor, no se ponen nada contentos, no les gusta nada, pero bueno, es todo muy rápido porque el hombre está a punto de fallecer y había que hacer este trámite antes del fallecimiento. Llaman a algunos testigos que eran empleados del astillero, y los testigos incrédulos, en ese cuarto penumbroso, en ese salón en el que apenas se divisaba la silueta de Saturnino en la cama y la de los hombres de confianza que vestían de negro a su alrededor, observan cómo, mientras el escribano leía Cienzusano en el uso de sus facultades, sus plenas facultades mentales, y empieza a leer cláusula por cláusula, y lo que estaba diciendo el escribano es que todo lo que tenía Saturnino, toda la empresa, estaba pasando a manos de esas 4 personas. Y no podían creer los testigos, y veían cómo Saturnino, ante cada pregunta, levemente, muy cansado, movía la cabeza dando un sí, o a veces levantaba la mano derecha en señal de afirmativa, y la gente se agarraba la cabeza. ¿Cómo este hombre puede ser tan malo, dejar sin trabajo a 1000 personas y darle toda esta gente? No, y aparte al final, ahí... Y bueno, una traición. Cuando había prometido otra cosa. Y todo transcurre en un ambiente extraño. Pero bueno, es lo que está pasando, nadie puede creer, hasta que al final lo ayudan porque estaba muy visiblemente agotado. Ya te digo, era un cuarto muy oscuro y se veía como que se movía con dificultad. Y bueno, él firma la modificación del Nuevo Testamento, y la gente queda triste y hasta se genera una imagen horrible de Saturnino porque fallece a las pocas horas. Determinan su fallecimiento y la gente no puede creer y se corre el rumor y se enojan porque muchas familias quedan en la calle. Todo esto hubiera quedado así, como algo injusto, algo horrible, si no fuera porque uno de los hombres de negro, años después, en un bar pasado de copas, abrió la boca. Bastó con un escribano con pocos códigos, 4 hombres que conspiraron un plan macabro y un hilo. ¿Por qué te digo el hilo o la piola? Porque ataron a Saturnino el cuello y la mano por detrás de la cama, y delante de los testigos, cuando le hacían preguntas, lo movían como si fuera un títere. Cuando le preguntaban si pasaba los bienes a estas personas, Saturnino movía levemente la cabeza, impulsada por una piola que estaba atada. Había uno de ellos que disimuladamente a un costado de la cama movía el brazo y la mano como si fuera un títere o como si fuera la película El Juego del Miedo. Y de esa manera los bienes que Saturnino quería dejar para su gente pasaron a manos de estos hombres, que obviamente los malgastaron, los disfrutaron de manera personal, y quedó todo en la nada.
toda esa prosperidad desapareció como por arte de magia, así con tanto trabajo que le costó a Saturnino, ni siquiera en su última voluntad pudo cumplirse. Y las personas, por eso les decía que esta historia, si uno descubre el final, puede ser, quizás te quite la sorpresa. Lo cierto es que estas personas codiciosas, llevadas por la ambición, el poder y las ganas de tener más y más, idearon un plan sumamente macabro y tétrico que es real. En Salto se lo conoce como el testamento de la Piolita. Yo le cambié el nombre, le llamo el testamento falso, porque ya si decís Piolita ya adelantás un poco. Estás contando un poco el final. El testamento de la Piolita le dicen en Salto. Si googlean ahora el testamento de la Piolita, lo van a encontrar. Y es más, lo único que hoy queda de Saturnino es una pequeña calle ubicada en las afueras de Salto, una calle de tierra muy cortita, mirá, como señal de que alguna vez existió. ¿Y el astillero no queda nada? No quedó nada, la empresa cerró sus puertas, de ser la empresa número 1 del Río de la Plata, ni siquiera te digo de Uruguay, pasó obviamente a manos de 4 o 5 personas que lo que hicieron fue enriquecerse y disfrutar de ese dinero en vez de seguir invirtiendo y dándole trabajo a muchas familias. Porque además obviamente nadie llevaba la empresa como la llevaba Saturnino, algo que era muy difícil porque había que conocer mucho sobre el negocio y este hombre había pasado toda su vida trabajando en los astilleros. Y me pareció que era ideal para contarlo porque a veces el terror en realidad por ahí está más presente en los seres humanos. Hay casos que dicen que la realidad supera la ficción. Cuando vemos películas de que mueven a una persona como si fuera un títere, que hemos visto varias. Bueno, en este caso pasó y pasó acá en Uruguay. Qué bárbaro, ¿no? Y fue muy triste porque en el caso de él que no tenía descendientes, él quería dejar todo su trabajo, sus años de sacrificio, dejárselo a esa gente que lo ayudó también a crecer. Así que la historia quedó gracias a que, o sea, se supo la verdad gracias al bar, al hombre que estaba pasado de copas. Uno confesó. Y a veces pasa en muchos casos de que una persona, un trago de más hace que se te suelte un poco la lengua. Pará, y obvio que en la sociedad salteña se saben los apellidos de esos Todos 4. saben quiénes son y nadie los dice, incluso nos han llegado algunos, nosotros no lo compartimos porque obviamente al ser una leyenda, al ser un rumor, todos saben quién fue, pero nadie ni siquiera la prensa en su momento lo mencionó. Puse Saturnino en Google para ver, pero era tremendo, fue muy importante para la navegación del Río de la Plata. Exacto, y Diego Moraes, que es un escritor salteño, fue el que investigó este caso. En un principio me lo hizo llegar y bueno, gracias a Diego, que le mando un saludo, investigamos este caso que fue uno de los puntos fuertes de la tercera temporada de Voces Anónimas y también en uno de nuestros libros. Pero viste que es una persona que le decían el patrón de los ríos. Sí, yo no conocía la historia, me pareció impresionante. Qué buena historia, historia, ya de por sí la historia de vida de él, que haya hecho tanto por la navegación, así de la nada. Wow. Llegando de la nada, sin contactos, sin familiares, sin casi que recursos para sobrevivir. Impresionante. Barco que venían cargados, esos que venían Además cargados. que en Salto, viste, que en realidad estás muy metido para allá arriba. No estás tan en la zona portuaria de acá, ¿viste? No, claro, por eso. Impresionante. Apasionante, Exacto. Me diste una razón de ir a visitar Salto. Y Salto es un lugar mágico. Tenemos también toda motivo. la historia de Quiroga, tenemos Claro. el límite con Paysandú, la estancia de la Aurora, está el Hotel Concordia, el hotel más viejo en el que se alojó Gardel. Después un día vamos a hablar, si quieren, de esa historia. Salto hay muchas historias. Mirá. Te recorriste todo el país, ¿eh? Sí, pero Salto es un lugar que es como un viaje en el tiempo. Hay muchas historias de ese pasado, de esa época de Salto de prosperidad, en la que hubo muchos emprendimientos y bueno, ahí está la casa de Horacio Quiroga. Hay muchas historias. Y bueno, también está la casa de Quiroga en Misiones, que dicen que También. bueno, tiene un poco más de carga porque está como rodeado de selva. Bueno, Nos que tenemos que ir. de ahí nacen los cuentos de la selva de Quiroga, La selva ¿no? de Quiroga, tremendo. Todos muy Qué columna sangrientos. siempre. interesante nos mandan en Historias Ciudadanas. Y además que como hay entretelones macabros. En este y en otros casos, dice Norberto. Sí. Saludo para Norberto. Esta que contaste hoy es muy retorcida. Estos 4 tipos, la verdad que Nos mandan un mensaje que idearon es algo que yo. imposible de imaginar. Por No. eso les decía que era un caso sorpresa, porque ya si googleás el nombre de la persona, Sí, ya tenés el sabés final. inmediatamente qué es lo que pasa. Mientras más conoces a los humanos, menos miedo te dan los fantasmas. Nos mandan también. Qué ganas Tiene razón. hay que relajarse por esta historia en algún lugar, ¿no? Que te puedas relajarte. Sí, entonces, ¿sabes qué, Guille? Te voy a recomendar ¿Te vas a ir a uno. Betel?
Sí, Betel Spa, porque además de disfrutar, podés capacitarte en alguna de las técnicas de belleza más solicitadas del momento. Sí, en Betel Spa, como oís, podés capacitarte en microblading, materiales incluidos, los mejores profesores y salís pronto para tirarte al mercado laboral. Con el seguimiento de los mejores profesionales, infórmate en Betel Spa Uruguay, en Facebook o en cualquiera de las vías de comunicación. Betel Spa, única cadena de spa del Uruguay, ahora también capacita. Bueno, Guille, querido, nos reencontramos en un par de semanas. Y hasta acá llegó el Destapabocas también, porque faltan algunos segunditos para las 12 del mediodía. Comienza el noticiero ahora y luego viene la Oral Deportiva. Gracias, Guille. Chau, chau. Gracias a ustedes.